Ahora escuchamos de crisis de violencia, crisis de seguridad y muchas otras las que se les ocurra. Veníamos hablando hace un momento, hablando con Gaby. Gaby decía que incluso en momentos de la vida, la maternidad, la crianza de los hijos son momentos de crisis. Y resulta que hemos permitido que la palabra crisis defina nuestra sociedad, defina la historia de nuestro país, defina nuestros valores. Pero hay algo peor. Hemos permitido que la crisis defina nuestra identidad. Hemos permitido que la crisis defina quiénes somos. No sabemos actuar fuera de crisis porque vivimos crisis, tras problemas, tras dificultades. Y nos hemos acostumbrado a visualizar una vida de constante crisis. Y una vida de constante crisis es una vida que no nos permite disfrutar la paz y la esperanza que nos ofrece Jesús. Es una vida en la que no sabemos lidiar con algo más que no sea el fracaso y el caos. Y el enfoque con el que estamos acostumbrados a ver la crisis suele ser desesperación, frustración, miedo, desesperanza, tristeza. Pero ¿y si les dijera que hay otro enfoque para la crisis? Y que aún la Biblia, en diferentes y creo que en múltiples ocasiones, nos ofrece el camino correcto para enfrentar la crisis. Yo creo que algo que destaca la Biblia por sobre cualquier otro texto que existe en este mundo es que no tiene miedo a mostrar los fracasos y los problemas de los autores y de los personajes que vemos día tras día. Si tú ves la Biblia desde un principio, habla de una crisis y casi termina con una crisis, pero al final vemos la esperanza que Dios nos ofrece. Y si les dijera que la crisis puede ser algo más que un problema, si les dijera que la crisis puede ser algo más que una dificultad, y si les dijera que la crisis es usada por Dios en diferentes momentos de nuestra vida para formarnos. Si les dijera que la crisis puede ser santas, las crisis pueden ser oportunidades de desarrollo y crecimiento para nuestra vida espiritual, personal, laboral, donde quiera que tú te desenvuelvas. Y para darles un poco de contexto, yo quiero contarles un pedacito de mi historia, es solo un fragmento. Y para esto volvemos al año 2020. En el año 2020 llega una etapa en el que todo se vino abajo, en el que puertas se cerraron, en el que aún vidas se perdieron, en el que el caos se apoderó de nuestra sociedad, de nuestro planeta. Y yo creo que, al menos en nuestra experiencia de vida, los que tal vez tienen más o menos mi edad, creo que esa ha sido la crisis más importante de los últimos años. Y tal vez tú como yo fuiste de las personas en las que esa crisis fue un ataque directo a nuestra salud mental. Lo escuchábamos hace un momento de parte de Belén, como muchas veces esos momentos forman esas estructuras mentales de fracaso, de dolor y de desesperación. Y les puedo decir que yo estuve ahí. Yo estuve en meses donde no dormía, meses donde pensamientos desoladores pasaban por mi mente y una y otra vez, noches de llanto desconsolado en el que no encontraba una motivación para vivir. Y resulta que en medio de ese proceso de dolor, de depresión, de meses, Dios en un momento, a través de muchas personas, una de ellas mi esposa también, a través de la palabra, en medio de todo ese caos, Dios me dio una clave para afrontar la crisis. Y es que muchas veces la crisis lo que viene a hacer es congelarte, la crisis lo que viene a hacer es limitarte, es encerrarte en una caja. Y yo no sé si tú estás atravesando esto en este momento o si lo atravesaste en algún momento de tu vida, pero yo estuve ahí, estuve encerrado, limitado y congelado. Pero si hay una forma de salir o de trascender a través de la crisis, es con movimiento. Es movimiento. Y a eso yo lo llamo una vida en expansión.
¿Y qué es una vida en expansión? Es una vida que no está condicionada por las circunstancias de nuestro alrededor. Es una vida que no está condicionada por lo que el mundo a nuestro alrededor cree o hace, sino que se beneficia aún del caos para construir, para renovar y para levantar nuestra vida. Es una oportunidad para desarrollar. Eso es una vida en expansión. Y hoy, como vamos a hablar de expansión y de movimiento, quiero lanzarles un reto. Y resulta que en esta sesión no quiero que nadie se quede quieto. Y cada vez que ustedes escuchen la palabra expansión, van a ponerse de pie y se vuelven a sentar. ¿Qué les parece? Entonces, si yo digo expansión, muy bien, eso es, muy bien. Quiere decir que pusieron atención. Entonces, a través de esta dinámica vamos a ver si estamos poniendo atención a lo que estamos conversando el día de hoy. Y en medio de este proceso, yo descubrí en la palabra y en la comunión con el Señor, al menos desde mi experiencia, 3 ideas que nos pueden ayudar a enfrentar momentos de crisis. 3 ideas que nos pueden cambiar la mentalidad y cambiar esas estructuras mentales que escuchábamos hace un momento de parte de Belén, y cambiar el enfoque con el que estamos enfrentando la crisis. Y el primero es el que me rompió la mente realmente, porque uno a veces como cristiano está acostumbrado o a veces escucha ciertos discursos que pueden ser un poquito esperanzadores tal vez en su momento, pero también frustrantes. Y resulta que aún la Biblia nos dice que las crisis son inevitables. Y ese es el primer punto que les quiero dar. Las crisis son inevitables. Me pasó a mí, te ha pasado a ti, y si no te pasó, déjame darte un spoiler, te va a pasar. Las crisis son inevitables. El propio Jesús, el genio más grande de la historia, Dios hecho hombre, nos dice en Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En este versículo Jesús no nos dice, en este mundo los demás van a tener aflicciones, pero ustedes van a estar ahí envueltos y no les va a pasar nada. No, Jesús dice, en este mundo ustedes tendrán aflicciones, pero hay una esperanza, anímense, yo he vencido al mundo. Porque, miren, prometerles una vida color de rosa, sin problemas, sin dificultades, sin dolor, sin sufrimiento, haría de mí un mentiroso. Porque es algo que ni siquiera la Biblia nos promete. La Biblia sí nos promete esperanza en medio de esto, pero la Biblia en ningún momento niega que nosotros como seres humanos de nuestra condición caída afrontaremos situaciones de adversidad y de problemas. Y una de las cosas que me hizo lidiar con la crisis en un momento de desesperación y dolor es entender que la crisis es parte natural de la vida. La crisis es un proceso que nosotros como seres humanos necesitamos. No existe desarrollo y no existe crecimiento sin crisis. No existe una salida e ideas innovadoras sin caos. Porque en medio del caos es donde una mente brillante, alumbrada por la luz de Cristo, muestra la luz. Es ahí donde tú, en medio de una situación de dolor como las que escuchábamos en esta mañana, una situación de desesperación, cuando recuerdas que tienes la mente de Cristo, tú simplemente reflejas lo que Él es. Pero sucede que estamos atravesando una época de la historia un poquito complicada. Muchos hablan que vivimos de una edad del positivismo tóxico, en el que todos decimos, todo va a estar bien, no te va a pasar nada, tú puedes, tú lo vas a lograr todo, tú vas a ser rico rápido, tú vas a ser exitoso muy rápido, tú vas a ser famoso muy rápido. Estamos acostumbrados a la recompensa inmediata, en el que queremos ser famosos con un reel, pero pónganse pilas porque van a hacer el concurso de los reels, así que traten de hacerse famosos al menos de aquí en Uncover para que ganen su premio. Pero muchas veces buscamos esas recompensas inmediatas y la fama, el dinero, las recompensas de este mundo de una manera que la Biblia no nos ofrece. Vivimos un mundo donde personas viven vidas idealizadas y plásticas mostradas en redes sociales, a las que muchos, cuando las miran, aspiran a tener esas vidas que son totalmente irreales. Vivimos en una sociedad donde personas muestran lo que saben que les va a recalar en fama, lo que les va a dar relevancia, si se puede decir así, aunque para mí eso no es una vida relevante.
pero que ese tipo de vida termina frustrando a las personas que no son capaces de alcanzar ese ideal que otros muestran de una manera falsa. Pero al menos les podría decir en mi experiencia, una de las mejores formas en las que podemos enfrentarnos a las crisis es aterrizando a la realidad. Y la realidad es que tendremos aflicciones, la realidad es que tendremos problemas, pero Jesús mismo nos completa el resto del panorama, porque a veces nuestro panorama está limitado por lo que alcanzamos a ver con nuestra vista o por lo que alcanzamos a entender con nuestra mente limitada. Y solo somos capaces de, como los caballos, no sé si los han visto, de simplemente ver al frente, y al frente está un gigante letrero que dice crisis. Pero Jesús nos ofrece la esperanza de: no se preocupen, anímense, porque yo he vencido al mundo. Y las crisis han venido muchas veces a limitar y a frenar la construcción de tu futuro, y Belén lo compartía de una manera excelente, el cómo esas estructuras mentales que nos hemos formado a lo largo de los años, también lo escuchábamos en la mañana con Lía, el contexto en el que crecimos, la situación socioeconómica, la situación tal vez de violencia que algunos pudieron haber visto en su infancia, han limitado la forma en la que construimos nuestro futuro. Pero las crisis y las dificultades no tienen por qué limitar el futuro que Jesús está construyendo a través de ti, sino todo lo contrario. Las crisis vienen a potenciar todo lo que Dios ha puesto en ti y a sacar de ti ese oro puro, ese oro valioso, ese diamante que tiene que ser pulido. Y al momento de pulir un diamante o de refinar el oro, existe dolor. Y a veces pensamos que nuestro Dios puede llegar a ser malo. Lo escuchamos en la mañana. ¿Por qué un Dios tan bueno me haría esto a mí? ¿Por qué un Dios poderoso no chasquea los dedos como Thanos y soluciona todos mis problemas? Pero resulta que Dios utiliza las crisis como herramientas para desarrollar una vida en expansión. Aquí sí están atentos, muy bien. Y sucede que las crisis pueden presentarse de diferentes maneras, y yo creo que es importante no minimizar las crisis personales que podemos vivir algunos, porque podemos decir es que tal persona sufrió más o le tocó una situación más difícil, pero aún las personas que aparentemente o vemos de forma externa no pasan situaciones de problemas como las que tal vez muchos de nosotros atravesamos. Más allá de cómo se presente la crisis y la dificultad en tu vida, sea de forma económica, en tu salud mental, a tu alrededor, familiar, laboral, la crisis en sí, déjenme decirles, la crisis en sí no es lo importante de la situación. Lo importante de la situación es cómo tú respondes a la crisis. Pero sucede que para responder a algo tú tienes que hacerte las preguntas correctas. Y yo por muchos años, y creo que muchos de nosotros lo hemos hecho, o tal vez lo seguiremos haciendo, hemos hecho las preguntas incorrectas. Y las preguntas incorrectas pueden ser: ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo, Dios? Si hay tantas personas, y lo hemos escuchado, incluso es un argumento que usan los ateos para contradecir la fe. ¿Por qué habiendo tanta gente mala en el mundo, por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué soy yo el que sufre? ¿Por qué es mi familia? ¿Por qué es mi padre, mi madre, mis hijos? ¿Por qué tuve que atravesar esta situación? Pero ese es el enfoque que no está adecuado a lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de las dificultades. Debemos cambiar la dirección en la que van nuestras preguntas. Debemos cambiar la forma en la que estamos abarcando estas situaciones de adversidad. Y les propongo algo: ¿y si nos preguntamos qué estamos aprendiendo de la crisis? Yo me empecé a preguntar qué estoy aprendiendo, porque yo me preguntaba por qué a mí y no había respuesta. Pero cuando empecé a preguntarme qué estoy aprendiendo en este momento, resulta que hay gigantes perlas a lo largo de toda la Escritura que nos revelan qué es lo que Dios está haciendo en nosotros a través de los problemas y las dificultades. La otra pregunta, la primera es: ¿qué estoy aprendiendo? Y la segunda, ¿cómo Dios me está haciendo crecer a través de la crisis? ¿Cómo Dios me está moldeando a través de la crisis? Porque a veces nosotros podemos ser muy egoístas y decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a los míos? ¿Por qué a los que amo? Y hacemos que las cosas se traten de nosotros.
Pero cuando recordamos a quién amamos, a quién servimos y a quién pertenecemos, todo se trata de Él. No se trata de lo que a ti te está pasando, se trata de lo que Dios está haciendo a través de ti y a través de tu situación. Cuando aprendemos a buscar primero el aprendizaje antes que las explicaciones, déjenme decirles que eso les trae paz. Y si algo necesitamos durante un momento de adversidad, es paz. Porque ¿qué es lo que muchas veces el enemigo hace a través de la crisis? Es quitarte la paz, es quitarte la esperanza. Es quitarte la posibilidad de ver un futuro más allá de la situación que estás atravesando. Pero cuando tú empiezas a preguntarte de forma correcta, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo a través de esto? ¿Cómo estoy creciendo? ¿Qué estoy aprendiendo? Hago que las cosas dejen de tratarse de mí, se trata de Dios, y cuando se trata de Dios todo es perfecto. Aún en medio del dolor, yo no estoy diciendo que eso va a quitarte tal vez el dolor que estás atravesando. Pero cuando aprendemos a buscar aprendizaje en vez de explicaciones, déjenme decirles que su mente va a descansar como nunca. Porque escuchamos hace un momento, ¿cuántos pensamientos dijeron que tenemos más o menos al día? ¿Quién se acuerda? 90,000 dijeron, ¿verdad? Y que de esos solo un 5% son verdaderos. Más o menos 4,000 pensamientos de 90,000, imagínense. Y ahora si dejamos esos pensamientos que ya no se traten de nosotros, sino se traten de Él, ¿ustedes creen que eso va a traer paz a nuestro corazón? Sí, porque ya no se trata de lo que yo puedo hacer, no se trata de mis fuerzas, no se trata de mis habilidades, no se trata de mis capacidades, se trata de su fuerza, se trata de su capacidad y se trata de sus habilidades. Y cuando nosotros enfocamos de esa manera las crisis, vamos a entender que las crisis tienen un propósito. Las crisis no están ahí por el azar, porque el universo lo quiso así, o porque un montón de coincidencias se dieron para que esto suceda. Las crisis están con un propósito determinado, que es probarnos y refinarnos. Tomando el ejemplo del oro que decíamos, o del diamante. Cuando nosotros atravesamos situaciones de adversidades, cuando somos puestos a prueba, y si ustedes han visto cómo se encuentra un diamante en una mina, ustedes lo ven aquí bonito, si es que alguien tiene algo por ahí valioso, escóndalo, pero por si acaso. Pero si ustedes han visto cómo se ve un diamante en un aparador hermoso, brillante, completamente formado, ¿ustedes creen que un diamante se encuentra así en la naturaleza? No. Un diamante es encontrado en bruto, en medio de piedras, en medio de otros sedimentos. Tiene que ser refinado, tiene que ser pulido, tiene que ser cortado para ser moldeado a la forma en la que el artesano quiere que sea. Y si ahora nos preguntamos, Dios, tú como el artesano de mi vida, como el alfarero de mi vida, ¿qué es lo que estás provocando en mí a través de estos cortes, de esta forma de refinarme y de pulirme? Porque cuando nosotros empezamos a enfocar nuestros ojos en Jesús, es donde encontramos esperanza y paz. Y dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, en esto se alegran a pesar de que hayan tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nuestra vida podría ser vista de una forma analógica como un diamante en formación, un diamante en construcción. Y C.S. Lewis, un autor impresionante, escribió alguna vez: solo un riesgo verdadero pone a prueba la realidad de una creencia. Solo un riesgo verdadero pone a prueba la realidad de una creencia. Y resulta que nosotros como cristianos muchas veces queremos vivir una vida cómoda, una vida relajada, una vida llevadera en la que voy de domingo en domingo. Sí, me animo un poquito de miércoles en miércoles, es que tienen alguna reunión en casa o alguna otra actividad aparte. Una vida en la que quiero buscar a Dios, quiero tener una vida espiritual, aprender un poco de la Biblia a cada momento. Pero cuando surge ese primer momento de crisis,
no tenemos una fe firme. Porque dice aquí, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y esto no es para condenarte o para acusarte o para condenarme o acusarte. Pero si tú tuvieras una crisis en este momento que desafiara todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas, tú podrías decir que tu fe es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y esto es para que nosotros hoy empecemos a autoevaluarnos, a autoevaluar nuestra fe, a autoevaluar nuestra confianza y nuestra relación con el Señor, porque podemos estar viviendo una vida muy cómoda. Pero aquí recordamos, Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y quisiera compartirles a partir de esto algunas formas de enfrentar la crisis sin morir en el intento. Morir tal vez espiritualmente, tal vez físicamente, no lo sé, pero muchas veces una crisis puede resultar en un desastre total, en muerte física, espiritual, mental. Y quería compartirte algunos tips que pude aprender en medio de ese proceso. Y el primer tip que aprendí para enfrentar la crisis es aumentar mi dependencia de Dios. Aumenta tu dependencia de Dios. Dice Proverbios 3, del 5 al 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y Johan nos compartía ayer, tú puedes ser la persona más inteligente, más preparada, más capacitada del mundo, pero si tú no tienes la mente de Cristo, tu vida está limitada por esto, por lo que llevas encima, por ese cuerpo que te pesa y arrastras de lado a lado. Tú puedes vivir una vida creyendo que puedes con las cosas o que tú puedes resolver tus problemas. Yo no necesito de nadie, yo no necesito de Dios, yo soy mi propio Dios, dirán algunos. Mi Dios es el dinero, mi Dios es el trabajo, mi Dios es mi familia, mi Dios soy yo. Y tú puedes vivir una vida afrontando esas situaciones con tu intelecto, con tu capacidad, con tu preparación. Pero cuando nosotros afirmamos nuestra fe en Cristo, las crisis nos invitan a depender más de Dios. ¿Y cómo dependemos más de Dios? Yo solo puedo depender de alguien a quien conozco. Y para depender de Dios tienes que conocer a Dios. Y eso lo hacemos a través de una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Porque la oración nos conecta con la fuerza y la sabiduría de Dios para enfrentar cualquier situación de crisis. Aumentemos nuestra dependencia de Dios. Si tú estás atravesando una situación que crees que no tiene control, que no tiene salida, déjame decirte que si sigues dependiendo de ti, no tiene control y no tiene salida. Pero cuando aprendes a depender de la fuerza, la sabiduría, la capacidad, el poder de Dios, eso es mínimo, eso es como un grano de arena para Él, pero que Él puede estar utilizando en tu vida para refinarte como el oro. El primer punto era aumenta tu dependencia de Dios. El segundo punto es que la resiliencia es clave. Y hoy tal vez es una palabra que está de moda, ¿no es cierto? La resiliencia, la escuchamos en todo lado, la escuchamos en podcast de autoayuda, lo escuchamos tal vez de personas que comparten cápsulas acerca de descubrirse a sí mismo. Pero la resiliencia, más allá de ser una palabra de moda, es la capacidad, y al menos es lo que yo creo, es la capacidad que Dios nos dio a nosotros como sus hijos de tener paz en medio de la tormenta. Dice Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Filipenses 4:13, ¿quién se acuerda? Todo. Amén. Pero ustedes han leído lo que dice antes Pablo. A veces nos quedamos con ese fragmento que suena muy bien y suena muy motivacional y lo tenemos de fondo de pantalla o lo tenemos en nuestras redes sociales o lo compartimos de vez en cuando. Pero ¿qué dice Pablo antes de eso? Puedo vivir en escasez, pero también puedo vivir en mucha abundancia, ¿no es cierto? Puedo estar súper feliz, puedo estar súper animado, pero también sé lidiar con los momentos de dificultad. Y cierra con esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando entendemos que Dios ya nos ha dado a nosotros, a través de la mente de Cristo que Él está formando en nosotros, nos ha dado la capacidad de tener paz en medio de la tormenta, nuestra perspectiva cambia. Y el tercer punto que quiero darles es que
tengamos una perspectiva eterna. ¿Tú te has preguntado cómo afecta a la eternidad de otros tus problemas o tus aflicciones? ¿O seguimos preguntando cómo me afecta esto a mí? ¿Cómo me ha afectado la muerte de un familiar? ¿Cómo me ha afectado situaciones de escasez económica, situaciones de adversidad en diferentes ámbitos? ¿Te sigues preguntando si es para ti? ¿O tú preguntas, Dios, cómo esto afecta la eternidad de otros? ¿Cómo el testimonio que voy a sacar de esta situación afectará el futuro de otras personas? Y si conversamos en el día a día, ayer conversábamos un poco con algunas personas y decían que una situación de crisis de otra persona lo hizo despertar de una ceguera tal vez espiritual que estaba atravesando. Que si tal vez esa situación no sucediera, esa persona tal vez estuviera en el mismo lugar hasta el día de hoy. Y claro, va a doler. Te va a doler la muerte de un familiar, la enfermedad, la escasez, va a doler. Yo no te puedo prometer que no va a doler. Pero Dios está construyendo a través de ti una eternidad, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Está construyendo un futuro de esperanza y de paz. Y dice 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Hemos pensado cómo construye Dios la eternidad, cómo construye Dios su plan de redención para el mundo, cómo soy parte del plan de redención de Dios para el mundo aún en medio del caos. Y déjame animarte, tu dolor no es indiferente a Dios. Tu incapacidad, tu tristeza no es indiferente a Dios. Y tú podrías pensar que es un Dios lejano, un Dios malo, un Dios castigador que está buscando pretextos para hacerte mal. Pero Dios está refinando el oro que Él puso en ti. Está produciendo un diamante de valor inconmensurable para que otros puedan disfrutar de tu testimonio de fe y de vida. Dios es soberano. Y creo que a veces nos olvidamos de esa parte. Nos queremos quedar con partes de Dios que me gustan más: su amor, su misericordia, su bondad, su gracia, su fidelidad y su soberanía. Dios en su soberanía ha constituido para ti un futuro de paz y de esperanza que va a surgir incluso a través del caos y del dolor. Y para cerrar este momento, quería darles un poco de contexto, y los que tengan ahí donde acompañarme a Hechos capítulo 27. Y este pasaje nos habla sobre una etapa de crisis para el apóstol Pablo. Resulta que Pablo, ya preso, necesitaba ser trasladado a la ciudad de Roma para que ahí se le juzgue, ahí terminen sus días, como así lo fue. Y en medio de esos viajes, cruzando de ciudad a ciudad a través del mar, llega un momento en el que una tormenta gigante, como nunca se había visto, al menos en la historia de Pablo, desoló ese barco en el que viajaban muchas personas. Pablo no era el único, había otros presos también con él, habían personas encargadas del Imperio Romano para trasladarlos. Y creo que la Biblia nos da a entender de cierta forma en los primeros versículos del capítulo 27 que Pablo formó parte de esos primeros momentos de desesperación y de dolor. Pablo era un ser humano igual que tú, igual que yo. Sufría, tenía hambre, tenía dolor, tenía miedo. Y pasaron semanas. Imagínense ustedes estar en un barco a la deriva por semanas. Estar en la indecisión de un futuro que no es certero durante semanas. Pero llega un momento en el que Pablo decide vivir una vida en expansión. Y les pido que se queden ahí mismo, así que vamos a aprovechar esta última expansión para quedarnos ahí y activarnos en esa expansión y en ese momento que Dios quiere para nosotros. Resulta que Pablo, después de semanas, y aquí lo dice claramente, después de 2 semanas, Pablo deja
de ser influenciado por el contexto que estaba a su alrededor, por la reacción que había tenido la gente que estaba con él, y se levanta. Pablo dejó esa situación de congelamiento y de inmovilidad y estar encerrado para levantarse. Y en el versículo 20 dice: durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Eso lo narra Lucas, que escribió el libro de Hechos. Él estaba posiblemente ahí. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos. ¿Pero quién había pasado tanto tiempo sin comer? Todos, incluyendo a Pablo, porque aquí no dice que Pablo estaba comiendo mientras los demás estaban llorando y sufriendo. Habíamos pasado mucho tiempo sin comer. Pablo se levantó y les dijo a todos: señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso, porque Pablo les había dicho cómo evitar esta tormenta, pero no le hicieron caso. Y que no hubiéramos salido de la isla de Creta, así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Cosas de la vida que se pierden. Tus bienes podrían irse en algún momento. Aquello que tal vez hoy valoras se podría ir en algún momento. Y dice Pablo: anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Le estaba diciendo: tienes que morir, por si acaso. Tienes que llegar a cumplir el propósito para el que fuiste diseñado, que es llevar el evangelio hasta las últimas consecuencias. Y dice aquí: gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que aunque el barco se quedará atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Pablo estaba en una situación de tormenta, de dolor, de caos a su alrededor. Yo imagino las voces que escuchaba Pablo a su alrededor de que vamos a morir, nos queda un día más, ya no tenemos fuerzas, ya no tenemos esperanzas. Pero Pablo dejó una vida limitada e inmóvil por una vida en movimiento que se expande incluso a través del dolor. Y déjame decirte que aunque tú estés hoy atravesando una crisis, aunque tú estés en este momento y hayas tal vez venido a este lugar esperando una respuesta para tu crisis, y déjame decirte, aunque no le entiendas, aunque no le encuentres una explicación lógica, aunque tú tal vez podrías hasta cuestionar a Dios por lo que te está sucediendo, tú puedes decidir si vas a ser esa tripulación que se quedó sin comer por días, desanimada, triste y desesperanzada, o tú vas a ser el Pablo de tu generación, que se va a levantar y decir: no tengan miedo, no tengan miedo. Tú puedes ser el Pablo de tu familia, tú puedes ser el Pablo del lugar donde tú te desempeñas, en tu escuela, colegio, universidad, trabajo. Pero para eso tienes que levantarte. Pablo tuvo que salir de la posición en la que estaban todos los demás. Y Dios, a través de la crisis que estás atravesando o que atravesaste y tal vez hoy lo puedes comprender un poco mejor, no está buscando que te quedes sentado y limitado. Dios quiere que te levantes. Y si tu decisión hoy es levantarte en medio de la crisis, te pido que ahí donde tú estás, no necesitas pasar acá, puedas levantar tu mano y decir: Señor, hoy me levanto como el Pablo de mi generación. Hoy me levanto como una voz de esperanza en medio del caos. Cuando en mi ciudad me dicen que todo es violencia, yo digo que aunque el mundo está en crisis, yo estoy en Cristo. Cuando el mundo está en crisis, nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo todo lo podemos, en Cristo todo lo superamos, porque dice la Biblia que Él está por nosotros y no contra nosotros. Si tú has creído que Dios se puso de espaldas a ti, Dios te dice hoy: yo estoy por ti y no contra ti. Sí, vamos a sufrir, sí, vamos a padecer dolor, sí,
Vamos a atravesar momentos donde perdemos el control total de la vida. Pero como decía el salmista David en el Salmo 27, yo estoy seguro de que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo estoy seguro que veré la bondad de Dios en medio de nuestra ciudad. Yo estoy seguro que veré la bondad de Dios en medio de la aflicción, porque Dios me construyó para vivir de gloria en gloria, para ser formado conforme a su imagen. Y ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, abre los ojos de mi corazón para entender los tiempos y las sazones con las que estás haciendo las cosas. Y aunque no logre entender en mi limitada capacidad intelectual, tenemos la mente de Cristo. Vivimos, como lo escuchábamos ayer, una vida superior, pero eso no se trata de tu potencial. No se trata de lo bien que haces las cosas, de lo mucho que te has preparado. Se trata de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si te dejas formar tu carácter a través de la crisis por el Señor, vas a encontrar una paz como la que nunca has sentido en ningún momento de tu vida. Y si es eso lo que necesitas hoy, dile: Señor, quiero experimentar esa paz. Quiero experimentar una vida extraordinaria, una vida que trasciende las limitaciones que me he autoimpuesto o que otros me han impuesto, para vivir tu vida en mí. Prefiero tu vida, Dios, porque ya me cansé de buscar las cosas por mis propias fuerzas, de buscar salidas donde tú has cerrado puertas. Pero hoy, como Pablo, nos levantamos para ser una voz de ánimo y de esperanza para una generación en decadencia y en sufrimiento, para decir: no temas, porque el Señor a través de nosotros está levantando una generación fuerte que impactará diferentes esferas de nuestra sociedad. Y donde quiera que tú te estés moviendo, el Señor quiere usar tu vida como esa voz de esperanza para otros. Señor, simplemente nos rendimos y nos entregamos a tu perfecta y santa voluntad. Confiamos en que tú tienes el control. Descansamos en tu soberanía, sabiendo que tú actúas por medio de tu bondad, misericordia y amor y gracia por tu iglesia y por aquellos que amas. Y te pido, Dios, que abras los ojos de nuestra mente y de nuestro corazón para ver como tú ves, sentir como tú sientes, que nuestro corazón lata al ritmo de tu corazón, para que podamos entender cuál la magnitud, cuál la altura, cuál la anchura, cuál la profundidad del amor con que tú nos amaste, y que podamos llevar ese amor a impactar una generación que necesita de ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.